Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, ahora sí, Isabel Reynoso, ¿cómo te va? Bien, Política Nacional de Medicamentos. Yo le decía a Isabel fuera del aire, realmente hay una confusión en los medios de comunicación. Acá abordamos el tema con mucha profundidad, ¿sí? Hablamos de las diferencias de precios que hay. O sea, de pronto mira, te digo colegas, pero colegas de muy buena fe y demás, lo que le aumentaron a los jubilados, que obviamente al jubilado no le alcanza para pagar los medicamentos, pero vos en el programa de hace 2 semanas nos contabas que la variación de precios de medicamentos PAMI, que no son los precios de medicamentos que uno compra en efectivo, ¿cuánto fue la variación? Mira, para PAMI, Sí. el año 2020 Sí. estuvo prácticamente congelado. Bien, 2020. ¿Y ¿Sí? 2021? Y 2021 es el 0,8 de la inflación publicada por INDEC, o sea que va a dar por debajo de la inflación. Bien. De ese precio, que es otro precio, que no es el precio que vas vos o que puedo ir yo Sí, y, sí. digamos, Compramos otro precio. ir con una receta, es otro precio que se llama precio PAMI. Sobre eso se aplican las coberturas. Sí. El 70% de todo lo que se consume en unidades para los adultos mayores de PAMI Sí. es cobertura 100%, con lo cual el jubilado no paga. No paga. ¿Sí? Y el otro 30% tiene cobertura 50 y 80, Sí. sobre un precio que es 43% menor que el otro. Bueno, ahí estamos. ¿Sí? A ver, si un producto sale 1.000 pesos para simplificar, dijiste 43, sale 600, o sea, 43, en vez de 1.000 pesos sale 670. De esos 670 pesos de precio, en el 100% paga 0, después tenemos cobertura del 50%. el 50%, de los 670 paga 335 y después tenemos con 80%. Con el 80% paga el 20, los 670 me estás haciendo hacer, los paga 300 pesos para hacer el cálculo. No, paga menos, 200, Menos. casi 200, para redondear 200, 180 y pico. Bueno, ese es el contexto también para aclararle a la gente esta confusión. Hay distintos precios. El que vos pagás de contado es una cosa y el precio PAMI es otro y está regulado y es uniforme en todo el país. Lo venimos hablando con Isabel en varios programas y es importante que vos lo sepas. La farmacia no es formadora de precio. Bien. El que fija el precio público Sí. es el laboratorio. Entonces yo también escucho a Gustavo donde dice, después de que sale del laboratorio, la droguería le carga, la farmacia le carga. No, la cadena de valor del medicamento, cuando sale, se publica el precio público. Sí. ¿Por qué? Porque tiene que ser igual en Ushuaia, que va en avión la medicación, en el Chaco, en Salta, en Jujuy, en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? El precio tiene que ser el mismo porque sobre ese precio se le aplica la cobertura de la seguridad social o de la obra social que tenga la persona. Y tenemos obras sociales, la mayoría son obras sociales nacionales, Sí. con lo cual el precio es uniforme en todo el país y no hay una diferencia para una misma marca, para una misma obra social, un mismo medicamento, la persona paga lo mismo, como dijimos, así tenga que ir el medicamento kilómetros y cruzar, digo, Ushuaia porque tienen que cruzar en avión, la isla, el medicamento y la logística es más caro, pero todo eso se absorbe dentro de lo que es la cadena de valor y no tiene un precio diferencial. Es totalmente diferente a lo que pasa con los alimentos. Claro. ¿Sí? En los alimentos podés ver que de acuerdo a la logística, ¿sí? Se tiene que trasladar a alguna de las provincias o los kilómetros que tiene que recorrer, digamos, el distribuidor le carga y después el almacenero o el supermercado. En el caso de la farmacia es justamente al revés. Por eso será tan difícil de entender, porque bueno... Sí. A ver, yo conozco el sector de muchísimos años, mi padre también estuvo en el sector, pero tiene su complejidad. El público obviamente le cuesta. ¿Sabes lo que pasa? Porque estamos hablando de un bien social, Sí. ¿sí? Y no una mercancía común, y estamos hablando de que hay que garantizar el acceso. Claro. El acceso es acceso geográfico, Bien. el precio, Bien. y hay también coberturas. Entonces, para que no haya inequidad en cuanto al acceso a la salud, hay que poner sobre la mesa diferentes parámetros, no solamente el precio, porque si fuese por el precio, un jubilado tampoco lo podría pagar. En cambio, el jubilado hoy, está el programa Vivir Mejor, de medicamentos al 100%,
donde la farmacia hace un aporte, los laboratorios hacen un aporte para que ese jubilado tenga hoy 70% de los medicamentos esenciales con cobertura 100%, o sea que no los pague. Isabel, vos que conocés muy bien el tema en el día a día y demás, a ver, los productos que en general consume un jubilado, antihipertensivos seguro, ¿no? Sí. A ver, contanos un poquito cuáles son. Antihipertensivos, medicamentos para el corazón, medicamentos para la diabetes, todo eso, hay un listado de 170 son monodrogas, sí. 170. 170 monodrogas que pueden más o menos llegar a más o menos 3.500, 4.000 especialidades, si no me quedo corta. Y eso es todo 100%. Y después en lo agudo, que puede ser tener que tomar un antibiótico, digamos por una bronquitis, algo ocasional, puntual, tienen cobertura 50%. 50%. O sea, ese antibiótico, para repetirlo acá, mirando a cámara, ese antibiótico tiene un precio distinto si lo voy a comprar yo que si lo voy a comprar un jubilado de PAMI, ¿correcto? El de jubilado de PAMI es más bajo. Exacto. Bien, clarísimo. Política Nacional de Medicamentos, ¿en qué están trabajando con el Gobierno Nacional desde la Confederación Farmacéutica Argentina? Sí, hoy por la mañana se hizo una segunda reunión, continuidad de la reunión que se había planteado el día 4 de noviembre, donde bueno, estuvo presente el ANMAT como autoridad regulatoria de los medicamentos, las cámaras de los laboratorios, las entidades que representamos las farmacias y todo el equipo del Ministerio de Salud de la Nación, donde se abordaron 2 o 3 ejes importantes. Sí. Por un lado, precios de referencia para la seguridad social. ¿Sí? En el año 2004 había una política de precios de referencia para ciertos medicamentos esenciales, para patologías que son crónicas, que los pacientes lo tienen que tomar todos los meses, hipertensión, diabetes, digamos, ay, no me sale la palabra cuando tenés artritis. Antiartríticos. Artritis reumatoidea. Yo me tocó la rodilla, en cualquier momento estoy con artritis. Beta bloqueantes para el corazón, o sea, patologías que implican que ese paciente tenga un gasto de bolsillo todos los meses porque tiene una patología crónica. El Ministerio selecciona 90 medicamentos, 90 monodrogas, sí, con más especialidades medicinales y va a establecer los precios de referencia que existían en el año 2004 y se quedó, digamos, en desuso, que son las referencias que tienen las 300 obras sociales que existen en el país, como para decir, bueno, sobre este precio aplico la cobertura, claro, que en el caso de medicamentos crónicos es 70%, que es el PMO, con 70%. Así que se está trabajando en una línea con eso, en la otra línea en restaurar o restablecer la ley de prescripción por sí, por denominación genérica. Pero la pregunta que te hago, ¿se puede en un contexto inflacionario trabajar con precios de referencia? Se habló, sí, se puede. Se habló de que esos precios tienen que tener una actualización. Bien, o sea que si un producto de marca tiene un valor alto, no, este es el precio que te cubro. Claro, pero, a ver, eso se puso sobre la mesa, porque trabajar en precios de referencia, porque quedaron, digamos, muy antiguos, porque desde el año 2004 hasta el año 2021, sí, si bien antes, 2004, 2005, 2006, se fueron actualizando, y si no se lleva una política de actualización, o por lo menos monitoreo 2 veces por año, como para poderlos actualizar con un contexto de inflación tan grande, es difícil porque quedan, digamos, pasan 2 o 3 años y te quedaron en valores obsoletos, pero eso es lo que se está trabajando en esta mesa, o sea que se va a plantear para 90, digamos, monodrogas, que después veremos, el Ministerio nos tiene que pasar las monodrogas para decirte son, de esas 90 monodrogas pueden ser 3.000 especialidades medicinales, que son todas de uso crónico, o sea, son las de mayor consumo, sí, y de mayor uso para los pacientes que tienen seguridad social. Bien, vos decís 3.000 especialidades medicinales, expliquémosle a la gente. 3.000 especialidades medicinales son 3.000 nombres diferentes. Exacto. Para el no farmacéutico, ¿no? Para un mismo principio activo, sí, una misma droga, o como querramos llamarlo, denominación común internacional. A mí me gusta llamarlo denominación común argentina, porque la ANMAT hace un tiempo estableció
lo que se llama denominación común argentina, o IFAS, Sí. ingredientes farmacéuticos activos. Sí. Hay capaz que de estos productos de utilización masiva o crónica, tenés 10 marcas Sí. para una misma monodroga, misma dosis, misma forma farmacéutica. Forma farmacéutica es si es en comprimidos o si es en jarabe. Sí. Para una misma tenés varias alternativas. Entonces, sacar el promedio, precios de referencia. Por el otro lado, instaurar la política de prescripción, esto para médicos, odontólogos, y poderle dar desde la farmacia las opciones a los pacientes, las diferentes alternativas. Claro que esto es válido para aquellos medicamentos que tienen alternativas. Cuando es un medicamento innovador, hay uno solo, no lo puedes aplicar. Y como tercer eje, se habló de receta única, tratar de que salga la reglamentación de lo que es la ley de receta digital, que ya fue sancionada el año pasado en el contexto pandemia por el Congreso de la Nación. Y nosotros también planteamos el tema de universalidad de los convenios. Claro. La universalidad de los convenios hace que haya acceso geográfico. Hoy en Argentina, las farmacias, de las 10.000 farmacias, capaz que pueden atender una determinada obra social, nada más que 1.000 o 2.000, y están concentradas en las grandes ciudades. Entonces, la gente que tiene esa obra social y está en pueblos alejados o en barrios alejados no tiene acceso, porque las obras sociales no tienen una red de prestadores que sea universal. Bien, ¿cuáles son los ejes de la Política Nacional de Medicamentos y el impacto que piensan que puede generar la comunidad? Nosotros entendemos que estableciendo una política general de medicamentos que aborde todos los aspectos y que vaya más allá del precio, va a posibilitar el acceso al medicamento en un paciente que hoy tiene una enfermedad y que necesita el medicamento hoy, Sí. porque si el tratamiento lo empieza mañana, genera un impacto negativo, Claro. porque no lo puede comprar o porque no lo consigue o porque tiene que viajar kilómetros para poder accederlo. Si ese paciente no adhiere al tratamiento, termina en una internación con un gasto de bolsillo muchísimo más alto para lo que es la salud y, por supuesto, con un daño importante a la salud. Así que tiene un impacto altamente positivo, y nosotros estamos de acuerdo en trabajar en todas las aristas, porque, bueno, veníamos, digamos, un poco complicado hace años atrás, que no se discute, digamos, una política integral, y encima, bueno, con el contexto de pandemia también sabemos que hay pacientes que no han podido acceder por diferentes motivos, y es el momento oportuno para poderlo hacer. Bien, y en tema de discusión con el gobierno, de cobertura sí, cobertura no, o sea, ¿qué temas están tocando con respecto a acceso? ¿Solamente los precios de referencia u otros temas? O sea, la relación que vos mencionaste, cantidad de denominaciones comunes internacionales o monodroga y, a su vez, marcas recomendadas. ¿Cómo viene esa negociación? No, creo que vamos bien, y también se abordó el tema de los pacientes que no tienen cobertura. ¿Ah, sí? Sí, porque se había hecho una propuesta de poder, en este contexto de salida de la pandemia, poder ayudar a los pacientes, como después en la crisis del 2001-2002. Sí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Fue el recetario solidario. El recetario solidario. Bueno, Sí, el instalar, recetario solidario. también se planteó medicamentos... Que lo entregaban los hospitales públicos. Ya me había olvidado, en una época lo tenía ahí, el recetario solidario, sí. Claro, y eso se dispensaba desde la farmacia cuando fue la salida de la crisis, o mejor dicho, en la crisis 2001-2002. Sí. Después, medicamentos del primer nivel, que es medicamentos para primer nivel de atención, en aquellos que tienen AOH y programas especiales. Bueno, se volvió a plantear para aquellos pacientes que han perdido la seguridad social porque perdieron el trabajo, mientras no se, digamos, se comienza la rueda, digamos, y no se genera más empleo. En nuestro país está atada el trabajo a tener una obra social. Claro. Y tener una obra social implica descuentos en medicamentos. Si no tenés un trabajo formal, no tenés cobertura de la seguridad social. Y no tenés descuento. Y no tenés descuento. Claro. Y eso tiene un impacto como mínimo de 30%. Claro, Entonces sí, tiene un impacto muy grande, y se habló de poder restablecer algún mecanismo de ayuda para lo que es la salida de la pandemia, con esfuerzos, por supuesto, de la farmacia, con esfuerzo de los laboratorios, y en el marco también de
como dije anteriormente, aquellos que sí tienen obra social, otra de las cuestiones que planteamos es el tema de la simplificación, la receta única, para que el paciente no tenga que ir al médico por las enmiendas, volver. Me parece que eso va a favorecer a los prestadores, tanto a los médicos, odontólogos, a nosotros en la farmacia, que a veces hay errores formales que hacen que ese paciente tenga que volver a su médico a corregir la receta, se queda sin el medicamento ese día, empieza los tratamientos más tarde y eso conlleva, digamos, a una demora en los tratamientos. Sí. Por eso digo que la connotación del medicamento tiene, digamos, ejes que no lo tienen en cuanto a los alimentos, porque si vos hoy no conseguís, qué sé yo, un tipo de fruta, comes la otra, si no conseguís, no sé, la pasta que te gusta, comes otra. En cambio, en el medicamento tenés que sí o sí, abordar y sí, un antihipertensivo no lo podés reemplazar por un producto para otra especialidad médica. Y hay cuestiones de la seguridad social que hacen que el paciente no acceda rápidamente. ¿Ah, sí? ¿Sí? Hoy, un paciente que tiene una determinada obra social, en el mejor de los casos peregrina por 5 o 6 farmacias buscando el descuento. Claro. ¿Por qué? Porque las farmacias no tienen los convenios, porque la obra social elige una farmacia o lo manda a otra recorrer localidad. Un viaje de 30 kilómetros. Exactamente. Eso conlleva un gasto de bolsillo. Más grande, ¿sí? Entonces, tiene que pagar el medicamento con descuento. Tiene que pagar el medicamento con descuento y tiene un gasto de bolsillo que es el traslado del paciente buscando en qué farmacia le hacen el descuento de su obra social. Y eso es válido para todas las obras sociales. En algún momento se hablaba y se especulaba con lo que es una receta caída. Hoy me parece que no podemos hacer esa especulación. ¿Por qué? Porque el que tiene obra social necesita usarla, necesita que se haga el descuento. Hoy estamos en una sabana corta, todas las familias o en un contexto inflacionario no te alcanza el dinero, el poder adquisitivo lo vas perdiendo producto de la inflación. Entonces hay que ayudar de todas las maneras posibles para que ese paciente pueda acceder a su tratamiento, cumpla con el tratamiento y si llega a ser crónico y tiene que tomarlo por un determinado tiempo, porque a veces es de por vida, un antihipertensivo, el médico diagnostica hipertensión y además de los hábitos higiénicos sanitarios, que es no comer con sal o productos o alimentos que tienen sal, generalmente tiene un tratamiento y ese tratamiento no es esporádico, no es un gasto que lo hace el paciente una sola vez, sino que tiene que tener los recursos para hacerlo y lograr la adherencia a ese tratamiento. Bueno, y la situación, y cerramos con esto, si te parece, la situación de la seguridad social, las farmacias y la seguridad social, porque también, obviamente, esto marca un equilibrio o desequilibrio de acuerdo a cómo esté financiada la seguridad social, ¿no? Cómo esté de capacidad de pago, ¿no? Hoy estamos en un fino equilibrio, o sea, siempre fue complejo. Por lo general las farmacias compramos los medicamentos, tenemos que pagarlos a los 15 días y la seguridad social nunca paga antes de los 60 días. Hoy hay muchas que están pagando 90, 120, algunas que no han pagado. Y bueno, estamos en un fino equilibrio, por eso estamos tratando todos de poner cabeza, ideas. Hay que poner ideas nuevas para que esto funcione. Porque si esa obra social no le paga al prestador, en este caso al farmacéutico, pero de la misma manera al médico, al odontólogo, al bioquímico y a todos los prestadores que tiene que contratar para ofrecerle, digamos, un servicio, un beneficio a sus afiliados, es la gente la que se queda sin poder acceder cuando tiene un problema de salud. Así que hoy estamos, digamos, en una situación más que compleja. Como dije anteriormente, es una sábana corta, pero bueno, ahí estamos siempre poniéndole el hombro y tratando de que el vecino, el paciente que viene a las farmacias de barrio siempre de alguna manera pueda acceder a su tratamiento. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por clarificar todas estas dudas. No, gracias a vos. Buenas tardes. Bueno, señores, ahora sí, vamos a la tanda y quédate con nosotros la próxima media hora de País en Vivo. Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina.